cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación de la Nación y de la Biblioteca de la Maestra y el Maestro, Biblioteca Nacional. ¿Qué nos trae por aquí? Pensamos que es importante que los y las docentes de todo el país y de todos los niveles estén al tanto de cuáles son los programas, las iniciativas que están en marcha, qué se discute, qué se consensúa en el Consejo Federal de Educación, qué producción de materiales hay y que irán llegando a las escuelas. Vamos al encuentro del ministro de Educación, Nicolás Trota, pero antes los dejo con el tema La Escuela de Midón Gianni y enseguida comenzamos. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar, si me dejan buscar. La escuela puede ser una puerta abierta, de par en par, una fuente para calmar la sed, un espacio libre para imaginar el porvenir. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Estamos con el ministro Nicolás Trota, le damos la bienvenida a Caminos de Tiza, nos sacamos un ratito el barbijo. Lo voy a llevar un año y medio largo atrás para preguntarle con qué Ministerio de Educación se encontró usted y su equipo, qué organización había, qué problemas identificaron y sobre todo por dónde pasan las diferencias de la política educativa de este ministerio con el anterior. Bueno, no solo con qué ministerio nos encontramos, con qué Argentina nos encontramos, porque tenemos que dejar en claro que lo que ocurre en nuestro país repercute de manera marcada en lo que ocurre en nuestras escuelas. Más allá del despliegue de las políticas educativas, uno no puede pensar una escuela con todas las herramientas para transformar la realidad de desigualdad que transita América Latina y Argentina, si no es parte también de un proceso de recuperación social y económica, ¿no? De un modelo de inclusión, de ampliación de derechos. Nosotros en el campo educativo encontramos un ministerio que se había caracterizado por la ruptura de todos los consensos que se habían comenzado a transitar en Argentina, ¿no? Muchas veces se habla en nuestro país y se pueden construir políticas de Estado. Yo creo que se habían comenzado a transitar políticas de Estado porque cuando uno analiza la agenda, ¿no?, que permitió debates profundos en el Congreso, en la gestión de Néstor Kirchner, alguna de ellas en la gestión de Cristina Kirchner, vinculado a la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnico Profesional. Son herramientas, muchas de ellas leyes programáticas, que tienen un diagnóstico y tienen los pasos que deben comprometernos en un país federal, al Estado Nacional, por supuesto, porque tenemos que dejar en claro que la sociedad y el Estado Nacional son garantes responsables del derecho a la educación en las 24 jurisdicciones educativas, ¿no? Y en ese sentido, esa ruptura de los consensos implicó enormes retrocesos, porque las fuerzas políticas que acompañaron esas leyes cuando eran oposición, cuando se transformaron en oficialismo a nivel nacional, incumplieron toda esa norma. ¿Y eso qué implicó? Un bajo nivel de inversión educativa, una ruptura, distancias de diálogo constante con un actor central de nuestro sistema educativo, que son nuestros maestros y maestras, ¿no? Y quizás la síntesis de eso es el abandono de la paritaria nacional docente, ¿no? El hecho también, ¿no?, de que encontramos un ministerio de una muy baja articulación federal que, por ejemplo, había modificado su estructura, no tenía direcciones de niveles ni modalidades. Entonces, es en un aspecto la negación del rol central que tiene que tener el Ministerio de Educación.
y en ese sentido se había transformado en un ministerio con algún que otro programa que llegaba a las jurisdicciones, pero en el abordaje del principal desafío que siempre tiene nuestra escuela, que es ser la principal institución de transformación social, ¿no? Y por supuesto que además encontramos una Argentina con enormes retrocesos en la realidad de nuestras infancias y de nuestros adolescentes, ¿no? Porque esos 4 años también fueron años de restricción de derechos y de descomposición en términos sociales y económicos. Y eso repercute en nuestra escuela porque lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares impacta en los aprendizajes de nuestros niños. La desigualdad es el principal condicionante que hoy tiene todavía América Latina y en particular la Argentina. Fue visible también el incumplimiento de algunas promesas relacionadas con educación, como fue la construcción de escuelas, ¿no? Bueno, es que creo que ahí está la síntesis de lo que fue el abandono de la agenda educativa, ¿no? Cuando asumió Macri, después de una década de esfuerzo, se había logrado la inversión del 6%, 6,1% de toda nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, en educación. Mucho compromiso del Estado Nacional, pero también las 24 jurisdicciones educativas. Y por supuesto que la inversión por sí misma no garantiza una escuela transformadora, pero es una condición indispensable para que exista una escuela transformadora, ¿no? Cuando le restringimos recursos a la escuela, nada bueno ocurre, y es lo que pasó en los 4 años de Macri. 33% cayó la inversión educativa en la gestión de Macri, y 16% en promedio cayó la inversión en cabeza de las provincias. Entonces, y a eso le sumamos, ¿no?, lo que fue el propio ajuste en términos de la caída de la economía y el crecimiento de los indicadores de desigualdad en nuestro país. Y eso fue el reflejo, por supuesto, de el abandono en la infraestructura escolar. La gestión de Macri había comprometido la construcción de 3.000 jardines, ¿no? Y yo recuerdo que para justificar el ajuste, todo lo relacionaban con los jardines. Decían, bueno, con el déficit de Aerolíneas Argentinas se podría construir tantos jardines. 3.000 jardines prometieron, licitaron menos de 300 y construyeron 107 en 4 años. Y al mismo tiempo, en muchos casos, terminaron pagando más del 70% de jardines que nunca se terminaron. Bueno, está investigando la justicia ese punto, porque inclusive a una empresa, a una única empresa, a partir de 4 licitaciones, le otorgaron la construcción de 93 jardines en 10 provincias argentinas. Ninguno terminaron. Los estamos terminando nosotros. Hay falta de vacantes en un nivel absolutamente fundante para la infancia, ¿no? Y nosotros, en nuestra escuela, si nosotros tenemos que definir 2 grandes desafíos en nuestros niveles educativos y en una realidad de desigualdad como vive nuestro país, el primero es la escolarización temprana. Antes que termine la gestión de nuestro presidente, tenemos que no solo universalizar efectivamente la sala de 4, estamos construyendo jardines, más de 300 jardines en todo el país en este momento, escuelas de educación inicial en todo el territorio argentino. La inversión ha crecido 709% este año en la inversión para construir escuelas, pero tenemos que avanzar, y es nuestro compromiso, en la obligatoriedad de la sala de 3, ¿no? Y eso también implica un desafío. Y el otro gran desafío es nuestra escuela secundaria, que es la otra marca de desigualdad que tiene nuestro sistema educativo. Básicamente por la deserción, el desgranamiento que se produce y por supuesto que se ha profundizado mucho durante la pandemia. Entremos en el tema de la pandemia y, bueno, hubo que crear un plan de emergencia, ¿no? ¿Cuáles fueron las ideas centrales que se discutieron en ese momento? ¿En qué se quería poner el esfuerzo, básicamente? Y cuéntenos también cuáles fueron las dificultades y los logros. Bueno, en primera instancia, ningún sistema educativo estaba preparado para el impacto de la pandemia, ¿no? Ni Argentina, ni los países del hemisferio norte más desarrollados, ¿no? Porque la velocidad de los sucesos implicó un accionar rápido, pero también yo acá quiero rescatar, más allá de las decisiones de nuestro gobierno, el compromiso de nuestra comunidad educativa, ¿no? Cuando uno ve la información construida por nuestro ministerio a partir de la Evaluación Nacional de la Continuidad Educativa y Pedagógica, uno observa que en el 90% de los casos se logró la continuidad educativa. Por supuesto, en términos diferentes, porque la escuela es irreemplazable. Pero ese número de 90%, ¿no?, más allá que después podemos adentrarnos en las políticas nacionales y jurisdiccionales que se implementaron,
tuvo un gran responsable, que fueron nuestros maestros y maestras, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, el compromiso de los equipos directivos de las escuelas. Esa evaluación nacional confirma que entre 2 y 3 semanas, como mucho, las escuelas tardaron en readecuar su funcionamiento para garantizar la continuidad educativa. En una realidad de profunda desigualdad, con desigualdades históricas en nuestro país y con desigualdades más recientes, ¿no? Y en ese sentido nosotros en primer momento planteábamos, ¿no?, tenemos que, además de darle elementos a las jurisdicciones y a nuestros maestros para facilitar el proceso de la continuidad educativa y pedagógica, ¿no?, ¿cómo lográbamos, ¿no?, que cada argentino, cada argentina tenga la convicción de la presencia del Estado? Entonces nosotros ahí rápidamente desarrollamos un programa que se llama Seguimos Educando, ¿no?, que también habla de una perspectiva de la mirada que tenemos en la responsabilidad del sistema educativo. No hablábamos de, como planteaban algunos, estudiar en casa, ¿no? Nosotros decíamos, acá hay una responsabilidad del Estado, de seguir educando con nuestros maestros y maestras, con las herramientas que teníamos, porque ahí también se hizo evidente la enorme equivocación, el enorme costo social que implicó la desarticulación de Conectar Igualdad en la gestión de Macri. Sí, y junto con la desarticulación del Conectar Igualdad y la distribución de computadoras, haber detenido también la capacitación de los docentes, el postítulo en tecnología de pero en todo, porque uno ve el ajuste en el campo educativo fue en todos los rubros, salvo en uno, la transferencia a fundaciones, que es lo único que creció en el presupuesto educativo. Pero cuando uno ve la inversión en la formación de nuestros maestros, ¿no?, con una inflación según el año, 40, 50% de la gestión de Macri, se congeló el monto. O sea, se fue desfinanciando año tras año la instancia de formación de nuestros maestros a partir de una herramienta, de una institución tan importante como es el Instituto de Formación Docente. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos, frente a la desarticulación de Conectar Igualdad, que implica, y hay que remarcarlo, la decisión de Macri implicó que estén ausentes más de 4 millones de computadoras en los hogares de nuestros adolescentes. ¿Eso hubiese resuelto la continuidad educativa y pedagógica? No, pero lo hubiese hecho más sencilla, ¿no?, porque nosotros tuvimos que desplegar en parte una agenda analógica, porque no teníamos computadoras. Entonces, ¿qué hicimos? Producción de contenidos desde el Ministerio, con enorme esfuerzo de los trabajadores del Ministerio. Sobre todo por la rapidez con la que hubo que hacerlo. Por la rapidez, nosotros primero, el día que el presidente anunció, ¿no?, como ocurrió en más del 90% de los países del mundo, la suspensión de la presencialidad en la escuela, nosotros al día siguiente ya teníamos programación en la TV pública, ¿no?, en Radio Nacional, en Encuentro y Paca Paca. En primera instancia 4 horas, que nosotros lo planteábamos como una herramienta para ayudar a organizar a las familias en la incertidumbre no solo de la no presencialidad en la escuela, sino de lo que iba a ser después las restricciones de circulación, ¿no?, todos juntos en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo nos íbamos a organizar? En realidades muy diversas, ¿no?, en casas que tienen conectividad, donde los niños tienen cada uno su habitación, así es, y en casas donde se comparte un único ambiente. Sí, bueno, y un celular. Y un celular si es que se tiene, ¿no? Entonces, para nosotros era fundamental el papel, ¿no? Imprimimos 54 millones de cuadernos educativos, 9 ediciones, ¿no?, que llegaron, ¿no?, y cada edición tenía día por día de trabajo para colaborar con las familias, con los maestros, con todos los equipos docentes de la Argentina. Después producíamos 14 horas de televisión por día, ¿no?, en el primer tramo, 7 horas por día de radio clases. Radio Nacional, ¿no?, comprometió en todo el 2020, Radio Nacional y sus 49 emisoras repetidoras, 7 horas por día de su programación para un programa de educación inicial de 1 hora, un programa de primer grado, un programa de segundo y tercero, todos los días. Y eso permitía llegar a todo el país, porque no solo era Radio Nacional, sus 49 emisoras, también era radios cooperativas, campesinas, privadas, y la cantidad de historias que uno conoce, ¿no?, de niños que su vínculo con la escuela era la radio y el cuadernillo que llegaba. Y ese cuadernillo, por otra parte, también llegaba con la colaboración de la población civil, de todo tipo de, bueno, incluso
personas que llevaban alimentos y entonces también sumaban el cuadernillo. Todo lo que ahí observamos es un enorme compromiso, porque además la principal preocupación que tenía el presidente, que teníamos nosotros, en ese día era cómo garantizábamos el funcionamiento de las escuelas, en escuelas que no solo deben ser espacios de creación de conocimiento, sino también de garantizar derechos, como el derecho a la alimentación que no se garantiza en nuestros hogares. Entonces, el día de la suspensión de la presencialidad, nosotros nos reunimos aquí, en el Ministerio, con el entonces ministro Arroyo, ¿no?, con el representante del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa, para poder al día siguiente empezar a desplegar lo que tenía que ser la reconversión de nuestros comedores en espacio de distribución de módulos de alimento, ¿no? Bueno, todo eso implicó una gran épica y un gran compromiso de nuestra sociedad. Por eso yo creo que es muy importante reconocer a los que han sido los héroes de esta pandemia, que han sido nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, nuestros médicos, nuestras médicas, pero también a todos los trabajadores esenciales, ¿no?, los camioneros, los repositores de los supermercados, pero también a nuestros maestros y maestras, a los auxiliares de las escuelas, porque nuestras escuelas nunca estuvieron cerradas. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, bien. También me parece que fue interesante en esa etapa cómo los docentes y el personal de conducción tuvieron que ir encontrando el modo de seguir funcionando colectivamente. Por supuesto, en el esquema de la organización, ¿no?, en el esquema también de lo que fue tener que reorganizar las propuestas pedagógicas, de poder ir fortaleciendo esas trayectorias educativas que tuvieron mayor intermitencia, ¿no?, porque eso, por supuesto, es el reflejo de la desigualdad y de múltiples aspectos, porque cada familia, en el marco, además de la pandemia, de las medidas de restricción de circulación, impactaba de una forma, ¿no? Tomando este tema de las trayectorias, quisiera que entremos en el nuevo organigrama que este ministerio tiene y que me parece justamente que da respuesta a todo lo que la pandemia provocó. Subsecretaría de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, junto con la de Inclusión, me parece que son la respuesta a todo lo que se deterioró inevitablemente en esta etapa. Bueno, es que nosotros tenemos que sanear dos aspectos en el funcionamiento de nuestra institución, ¿no? Primero, los aspectos de organización, ¿no?, para visibilizar todos esos desafíos, y después lo que fue el proceso de desinversión que transitó nuestro ministerio en la gestión anterior. Y eso nos va a permitir sanar, pero también hay dos instancias para sanar. Tenemos que sanar las consecuencias del retroceso educativo y de la descomposición social previo a la pandemia, ¿no?, esa interrupción de los consensos, del camino común que estábamos transitando, pero también tenemos que sanar el impacto de la pandemia, las desigualdades que se complejizaron en la realidad de la pandemia, que por supuesto impactó en términos sanitarios, impactó en términos laborales, económicos, pero también educativos. Sí, bueno, no sé si están las cifras nacionales, pero se han perdido en el camino muchísimos alumnos, especialmente de secundaria. Es muy claro en ese sentido la respuesta de la provincia de Buenos Aires con el programa TR, acompañamiento a las trayectorias y revinculación. ¿Qué se va a hacer con esto? Es, digamos, responsabilidad de cada ministerio. ¿Hay algunas orientaciones en este sentido para recuperar esos alumnos? Volvemos al punto inicial. El derecho a la educación es una responsabilidad del Estado Nacional. Entonces, no es que cada jurisdicción hace lo que quiere, ¿no? Nosotros tenemos que tener un lineamiento federal, que no es la imposición del Estado Nacional, es la concertación en el ámbito del Consejo Federal de Educación. Y no es lo que vamos a seguir haciendo, sino también lo que hicimos. Nosotros, como gobierno, a partir de la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica, dijimos, tenemos que visibilizar todo lo que hicimos y todo lo que no pudimos hacer, o todo lo que no tuvimos capacidad de respuesta para ratificar o rectificar algunas de las políticas. Y a partir de las trayectorias que tuvieron mayor intermitencia, generamos un programa que es el programa Acompañar, del cual el programa ATR
forma parte, que incluye financiamiento del Estado Nacional, pero también esta mirada común. Nosotros tenemos que poner el foco en esas trayectorias de mayor intermitencia o aquellos que tuvieron nulo vínculo con la escuela, pero eso lo estamos hablando en el inicio de la pandemia, ¿no? Y también teníamos la dimensión de reorganizar el funcionamiento de la escuela y el desarrollo de la unidad pedagógica. Estamos trabajando para volver a la escuela. Y si no estamos hoy físicamente en la escuela es porque los estamos cuidando. Avanzamos con la implementación del programa Seguimos Educando, que incluye 14 horas de televisión por día, 7 horas de programas radiales y la distribución de casi 7 millones de cuadernos en todo el país. El programa Acompañar es un programa diseñado federalmente. Generar todas las instancias de acompañamiento para fortalecer la continuidad educativa y pedagógica. Tener esta beca me posibilita y me ayuda a seguir con el estudio. Para poder acompañar la trayectoria educativa de 24.000 estudiantes en 8 áreas estratégicas para el desarrollo de la Argentina. El Plan Progresar es un plan pensado para el estudiante, para el acompañamiento social. Viviendo una jornada de emoción, ver las primeras computadoras del programa Juana Manso. La verdad que nos pone muy contentos los intendentes de volver a tener esta herramienta que tanto bien le hace a la educación pública. La primera vez que voy a tener una computadora y estoy muy emocionada y muy contenta. Multiplicamos por 7 la inversión para la construcción de nuevos jardines de infantes en toda la Argentina. Multiplicamos por 5 la inversión para la refacción de nuestras escuelas. Multiplicamos por 3 la inversión en nuestro plan de conectividad. Bueno, es un camino que implica que tenemos un horizonte claro. Cada una de las políticas sociales, ¿no?, de acompañamiento de las trayectorias, por supuesto, el fortalecimiento de nuestra gestión a lo que han sido múltiples programas sociales que están más allá del Ministerio, desde la asignación universal por hijo, al ingreso familiar de emergencia, a lo que fue el despliegue del programa de asistencia al trabajo y la producción, pero en particular también lo que para nosotros es fundamental, ¿no?, las becas Progresar. Nosotros, cuando se institucionalizaron las becas... ¿A quién están dirigidas? Las becas Progresar principalmente están dirigidas a jóvenes entre 18 y 24 años, para acompañar su trayectoria educativa, tanto en la educación superior como para que puedan finalizar los estudios obligatorios, tanto el primario como el secundario, y para que puedan transitar instancias de formación profesional. Estos jóvenes se supone que pertenecen a sectores vulnerables o que sus padres no tienen trabajo. Son sectores de sector trabajador o sector popular, ¿no?, en cuanto al ingreso familiar. Ninguno de estos beneficiarios de las becas tiene un ingreso familiar superior a los 3 salarios mínimo vital y móvil, ¿no? Y a partir de allí nosotros este año estamos llegando a, agosto, 870.000 beneficiarios de las becas Progresar, ¿no? Y en el mes de septiembre aspiramos a llegar a 1 millón de jóvenes que estamos acompañando. Y cuando asumimos nosotros era un poco más de medio millón de beneficiarios. ¿Por qué? Porque también se restringió la inversión. Nosotros este año tuvimos una fuerte política de territorialización de las becas Progresar con las provincias, con los municipios, con organizaciones sociales, sindicales, para llegar a estos jóvenes, para decirles, hay un Estado que te quiere acompañar, hay un Estado que quiere fortalecer tu trayectoria y que quiere decir presente. Y eso también es la síntesis de dejar en claro que el esfuerzo siempre es fundamental para el desarrollo individual y colectivo, pero que también partimos de distintas líneas. Y en esa desigualdad... esfuerzo individual y hasta a veces familiar, más presencia del Estado. Pero siempre, porque no somos hijos, ninguno de nosotros, o hijas, solo de nuestro esfuerzo. Somos la confluencia de múltiples factores, entre ellos la realidad social en la que nos toca nacer y crecer, ¿no? Y en esa realidad de desigualdad, ¿no?, hay una única institución que puede romper, ¿no?, algo tan presente en el mundo, que es la herencia intergeneracional de pobreza, de falta de oportunidades, que son las políticas públicas, que son los estados. Y la beca Progresar, este año aumentamos 170% de la inversión, pero además en una decisión muy importante de nuestro gobierno, del bloque nuestro en la Cámara de Diputados, que ha sido el aporte solidario de las grandes fortunas. El 20% de lo que se recauda en el aporte solidario nutre a estas becas Progresar, ¿no? Entonces, todo eso es un mensaje claro de cómo tenemos que reconstruir el país. Lo mismo hemos hecho en un momento
que tenemos que relanzar muchas políticas, que relanzar implica cierta tristeza, porque relanzar implica que algo se puso en pausa. Y esa pausa implica mucho retroceso, y reconstruir es mucho más difícil que construir, ¿no? Entonces nosotros relanzamos Conectar Igualdad, ¿no? Nuestro programa además en esta nueva etapa, Conectar Igualdad más Juana Manso, relanzamos el plan. En este punto, digamos, ¿cuál es el plan? Ya se distribuyeron computadoras, no sé la cifra, y ¿cómo se le va a dar continuidad? Bueno, para nosotros un activo que nos deja, uno de los pocos activos, un momento de tanto dolor y angustia, es todo el proceso de apropiación tecnológica de la sociedad en general, ¿no? Y usamos mucho más la tecnología en nuestra cotidianeidad de manera a veces imperceptible de lo que hacíamos hace 2 años. Hemos suscrito un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, mediante el cual va a proveer de computadoras. La verdad que nos pone muy contentos los intendentes de volver a tener esta herramienta que tanto bien le hace a la educación pública. Viviendo una jornada de emoción, ver las primeras computadoras del programa Juana Manso. A mí se me hacía muy difícil hacer las tareas, ¿no? Pero ahora ya como tenemos esta computadora, vamos a poder hacer mucho mejor y voy a poder terminar mis estudios. Nunca tuve computadora y la voy a usar para estudiar, escuchar música. Un insumo hermoso para que ellos puedan continuar realizando todas las tareas. Es una gran importancia recibir la NEDU porque para mí es mucha ayuda. Hoy no estamos dando otra cosa que la garantía de un derecho para mejorar el acceso a la educación. Nuestro plan de conectividad Juana Manso tiene 3 ejes. El primer eje es el avanzar en lo que debe ser la conectividad de nuestras escuelas. El segundo punto, que es la decisión que nosotros tomamos del desarrollo de una plataforma educativa que dé una respuesta integral. Esto realmente es brindar igualdad a cada uno de los estudiantes de Argentina. Tenemos que entre todos poner a la Argentina de pie y el camino de hacerlo es de la mano de una escuela, de un sistema educativo que permita la ruptura de las profundas desigualdades que tiene nuestro país. Es la primera vez que voy a tener una computadora y estoy muy emocionada y muy contenta. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. La brecha tecnológica no la resuelve el mercado, la resuelven las políticas públicas. Entonces la tecnología no es un fin en sí mismo, puede ser una herramienta para democratizar aún más la educación y para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, para nosotros tiene cuatro temas centrales, ¿no? Y que también lo queremos discutir en el Congreso con una ley de tecnología para la educación, ¿no? Uno es la distribución de netbooks educativas, ¿no? Entre el 2010 y 2015, esas 5,5 millones de computadoras que distribuyó Cristina Kirchner se dejó atrás en la gestión de Macri. Nosotros hemos distribuido en el 2020 computadoras que recuperamos, que habían dejado abandonada la gestión anterior, 130.000 dispositivos. Hoy estamos fabricando en territorio argentino 633.000 computadoras educativas que hemos comenzado a distribuir de manera universal a los estudiantes del primer año de las escuelas secundarias de gestión estatal de la Argentina, al primer ciclo de las escuelas secundarias rurales de nuestro país y a todos los estudiantes de las escuelas secundarias interculturales bilingües. Esas 633.000 computadoras implican una inversión de más de 20.000 millones de pesos que estamos ampliando ahora a 1 millón más de computadoras, ¿no? Para todos los años cubrir con una computadora, ¿no? Cada una de las matrículas, las cohortes de cada uno de esos años. La segunda dimensión, por supuesto, es la gratuidad de la navegabilidad educativa, ¿no? Hoy, por ejemplo, el portal Juana Manso se navega gratuitamente de los teléfonos celulares. Y el portal tiene, para poner un ejemplo, una herramienta de clases sincrónicas por videollamada, que no consume datos de celulares. Bueno, vamos sumando de manera constante prestaciones en ese sentido, porque además es un repositorio federal con contenidos nacionales y de las provincias, que permite administrar las aulas y le permite darle herramientas didácticas a nuestros maestros y maestras para que trabajen en el aula. Y eso va de la mano también de la conectividad del 100% de las escuelas a la Internet, ¿no? Hoy no están todas conectadas, tenemos solo la mitad conectadas. Y antes que termine la gestión de nuestro presidente, vamos a tener todas las escuelas conectadas, porque eso también, desde nuestra perspectiva, nuestro gobierno, es una responsabilidad
de la sociedad y el Estado nacional. Y el cuarto punto se relaciona, por supuesto, a la formación de nuestros maestros en todas estas herramientas tecnológicas para optimizar y mejorar el uso de la tecnología en las aulas. Bueno, las grandes empresas, el mercado de la tecnología, por supuesto, busca frenar todo esto que tiene que ver con la democratización del acceso a plataformas, del acceso a la tecnología en cualquiera de las formas que se presenten. Bueno, pero ahí para nosotros es muy importante, ¿no? Y esta pandemia lo ha dejado claro y nos ha permitido también como sistema educativo saldar a veces un debate, ¿no? Porque a partir de la pandemia hubo que buscar herramientas y la verdad que en el marco de la pandemia el sector privado se comportó muy bien, puso a disposición muchísimas herramientas que ayudaron a darle continuidad al sistema educativo. Ahora, pasada la instancia de emergencia, nosotros también adoptamos una decisión: soberanía tecnológica y educativa. La plataforma tiene que ser desarrollada por el Estado. Por supuesto, contratamos empresas para que ayuden a ese desarrollo, ¿no? Pero es plataformas almacenadas en los servidores del Estado argentino, con los datos resguardados de todo nuestro sistema educativo por el Estado argentino, para que no impliquen instancias de mercantilización educativas el uso de esos datos. Y luego, por ejemplo, nuestras computadoras tienen el sistema Guaira, ¿no? Que es un sistema, nosotros tomamos la decisión que el único sistema operativo que tienen las computadoras de nuestro plan Conectar Igualdad, del plan Juana Manso, es Guaira, que es el que se desarrolló a partir de Conectar Igualdad y que en los años de la gestión anterior le siguió dando vida la comunidad de programadores. Nosotros queremos debatir nuevamente en el Congreso, ¿no? Y estamos terminando de construir los consensos con toda nuestra comunidad educativa para que el presidente pueda presentar estos proyectos a la sociedad. 3 leyes. Una ley de justicia educativa que implica una inversión del 8% del Producto Bruto Interno en nuestro sistema educativo, 6% en la educación obligatoria, que muchas veces es la cenicienta de nuestro sistema educativo, por eso hay que garantizarle una inversión creciente, marcada, y 2% en la inversión superior, ¿no? Que incluye nuestras universidades, pero también inversión prioritaria en la formación de nuestros maestros, porque ese es otro punto central para la mejora de nuestro sistema educativo y para la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo. Y esa ley, que no solo habla del 8% de inversión, tiene los objetivos: la obligatoriedad de sala de 3, los plazos de cumplimiento de la escolarización de la sala de 4, el desafío de transformación de nuestra escuela secundaria para que todos nuestros adolescentes terminen en el tiempo que corresponde a la escuela secundaria antes que finalice esta década. No nos puede pasar como la 1420, que tardamos casi un siglo en que todos nuestros niños terminen efectivamente y universalicemos la escuela primaria, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que lograr primero construyendo una escuela secundaria distinta, ¿no? Porque si tenemos un problema de expulsión de los adolescentes es porque algo está ocurriendo ahí que no logra interpelar a nuestros adolescentes, que son ciudadanos del siglo XXI con una escuela que tiene a veces herramientas del siglo XIX y del siglo XX. Entonces ahí tenemos un enorme desafío que lo venimos trabajando en mesas muy intensas para construir consensos en cambios curriculares, ¿no? Hubo muchos intentos de reformulación. Pero creo que hoy es media. una oportunidad importante, ¿no? A partir de lo que ha sido esta experiencia de la pandemia. Y esa ley, ¿no? Además de los puntos centrales, ¿no? Que es el reflejo también de una ley de formación y carrera docente, que la queremos discutir y debatir en el Congreso. Porque también muchas veces la política se llena la boca hablando de lo importante que son nuestros maestros. Bueno, si nuestros maestros son importantes, los tenemos que ubicar en un lugar que reconozca esa trascendencia en el rol social que tienen. Entonces eso implica la formación de nuestros maestros, que también tenemos que dejar en claro, respetando la tradición de nuestros institutos de formación docente, pero dejando claro que hay muchas asimetrías. Entonces tenemos que acompañar con políticas nacionales la mejora del funcionamiento y de la formación de cada uno de estos institutos de formación docente en los distintos lugares de la Argentina. Luego, una carrera docente que la podamos homogeneizar en el territorio argentino, ¿no? Porque tenemos también profundas asimetrías. Y ahí sumaría la universidad pedagógica. Bueno, ahí también está la Universidad Pedagógica, que para nosotros en eso tiene un rol central de articulación con todo el sistema universitario argentino
y por supuesto con los institutos de formación docente, y el punto también para nosotros central es el debate de las condiciones de trabajo, ¿no? De un convenio colectivo para todos los maestros y maestras en la Argentina, ¿no? Y esto también es un punto central, porque hay mucha simetría en la composición y en el salario de nuestros maestros y maestras. Entonces, eso también lo queremos resolver, porque el proceso... De hecho, en este momento hay una huelga en Salta que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Bueno, la paritaria que nosotros reinstitucionalizamos y firmamos 7 paritarias en estos 20 meses de gestión de gobierno es una herramienta que, desde mi perspectiva, tiene algunos límites. Por ello, yo creo que lo que permite potenciar, no de un día para el otro, pero ir homogeneizando un proceso de jerarquización de la figura, del salario, de la carrera de nuestro docente, es un convenio colectivo. Porque además es un espacio de trabajo con todos los actores del sistema educativo. Porque la provincialización del sistema educativo que se terminó de instrumentar en la década del 90, implicó, y dejémoslo en claro, que provincializar el sistema educativo en una provincia empobrecida generó una escuela con menos herramientas y profundizó las asimetrías de desarrollo que hoy nosotros lo ponemos como eje central en la Ley de Justicia Educativa. Argentina tiene 2 desigualdades para enfrentar. Una desigualdad histórica que se ve reflejada en las 10 provincias del norte grande de nuestro país, con su dimensión educativa, ¿no? Que no es algo que surgió en los últimos años, sino por supuesto existieron procesos políticos que permitieron mayor convergencia y otros que permitieron, ¿no?, que se amplíe la brecha de desarrollo. Pero esa brecha de desarrollo que hay entre la región centro y nuestra Patagonia con el norte grande demanda mayor presencia en las políticas nacionales. Y la otra desigualdad es más hija del siglo XX y del siglo XXI, que es la desigualdad en nuestros grandes centros urbanos. Y ahí necesitamos una política específica en nuestras escuelas con algo tan básico, con algo que se repite una y otra vez, pero no se hace efectivamente por la ruptura de los procesos educativos, que donde hay mayor necesidad tiene que haber una escuela con mayor cantidad de herramientas, porque muchas veces la escuela es el reflejo de la sociedad en la que está emplazada, y las escuelas con más herramientas son las que están en los sectores medios, en los sectores medios altos, y las escuelas que tienen peor infraestructura, ¿no?, que tienen menos libros, ¿no?, que tienen menos espacio, son las escuelas que están en los sectores populares, y es ahí donde tenemos que poner toda la prioridad de nuestro compromiso como gobierno, y es lo que nos ha planteado el presidente en cada una de las reuniones que hemos tenido con él. Esto de dar más a los que tienen menos. Ahora, ¿cómo funciona el Consejo Federal de Educación? ¿Se debate, se consensúa, se acuerda? Pero después, ¿cómo es el cumplimiento? ¿Cada provincia tiene autonomía en ese sentido? ¿Puede cumplir esos acuerdos o no? Bueno, se ha exteriorizado un caso único a partir de la pandemia, que es el cumplimiento de ciertas normas específicas vinculadas al cuidado de la salud, ¿no?, por parte de 2 jurisdicciones, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. Pero en todo lo que han sido las decisiones en el marco de los aspectos pedagógicos, cada una de las decisiones durante la pandemia han sido adoptadas por unanimidad de todas las jurisdicciones. Por ejemplo, el programa Acompañar. Es una herramienta que aprobamos con todas las jurisdicciones, ¿no? Después cada jurisdicción tuvo sus particularidades, pero ahí también nosotros comprometemos recursos para sostener esas políticas socioeducativas. De igual forma, todo lo que fue la instancia de reorganización del ciclo lectivo, las instancias de evaluación, las instancias de evaluación en la escuela, hablo, ¿no?, las instancias de promoción del ciclo lectivo, como también el Plan Nacional de Evaluación. Cada uno de esos aspectos no solo implicaron diálogos, consensos, sino implicaron unanimidad, ¿no? Y hay políticas que por supuesto nosotros creemos que desde el Estado Nacional, de manera concertada, llegan a todas las jurisdicciones, como el Plan Conectar Igualdad, Juana Manso, el Plan Nacional de Lecturas. Nosotros arribamos directamente a todas las escuelas, ¿no? Y eso para nosotros es un punto fundamental. Hablando del Plan Nacional, ¿se llama ahora de lecturas? De lecturas. Me pareció acertadísima esa S que se agrega, porque esto implica diversidad de lecturas, textos literarios, periodísticos, informativos. Lo multiplataforma también. Multiplataforma, múltiplos autores y además, bueno,
muchas formas de leer las capas que hay en cada una de las lecturas. Creo que es un verdadero hallazgo. Hay una producción de materiales desde el plan de lectura. ¿Esto está llegando a las escuelas? Esto está llegando a la escuela, más de 4 millones de libros, ¿no? Para nosotros es fundamental redescubrir los espacios de lectura recreativa. Algo tan simple, algo tan básico y algo a lo que el Estado había renunciado. Cuando uno recorre las escuelas, las últimas colecciones son del 2014 y el 2015. ¿Cómo puede un Ministerio de Educación renunciar a que lleguen libros a nuestras escuelas? Estaban muy provistas las bibliotecas hasta el 2015. Muy provistas. Nosotros este año, entre el 2020 y 2021, vamos a terminar invirtiendo más de 2.500 millones de pesos en libros. Están arribando la primera colección, que implicó un fuerte trabajo con todo el sector editorial, con las escritoras, escritores, una selección de más de 3.000 títulos, ¿no?, que nos permitió las colecciones para nivel inicial, primario, secundario, jóvenes y adultos. Y al mismo tiempo, ese proceso implicó garantizar paridad de género en las escritoras y escritores, la mirada regional, ¿no?, porque cada región tiene, además de la selección nacional, una selección con autores regionales, ¿no? Y para nosotros también este libro, que es la colección Leer por Leer, que está llegando a todas las escuelas primarias, que coordinó Mempo Giardinelli, que para nosotros es fundamental porque es un texto, una lectura para cada día de clases. Son 180 lecturas para leer en voz alta, para redescubrir, para volver a tener en nuestras aulas esos espacios de lectura recreativa. Lo que los autores llaman convidar lectura. Convidar lectura y aparte las instancias de evaluación marcan el enorme impacto de algo que todos sabemos, de la lectura en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, los libros tienen que arribar a nuestras escuelas y los tenemos que abrir en nuestras escuelas. Y además los libros tienen que viajar nuevamente a nuestros hogares. Por eso para nosotros el Plan Nacional de Lecturas, ¿no?, y es lo que yo he hablado tanto con las editoriales, con los escritores y escritoras, no es solo el libro en la escuela, es el libro en la familia. No es que podamos volver a transitar, porque algo tan simple como leer es lo que nos permite tener una sociedad con capacidad de una mirada crítica, nos permite conocer, bueno, lo que vos sabés mejor que yo, la historia, la diversidad, visitar mundos que no existen, pero visitar también otros países a partir de esa lectura. Sí, conocer conflictos diversos y distintas maneras de resolverlos. Pensar libremente. Entonces, eso es la lectura, algo tan básico que también, ¿no?, distintos estudios demuestran que el 70% de los hogares de derecho vulnerado no tienen libros en su casa. Así es. Entonces, esos libros es el Plan Nacional de Lectura, con nuestro plan de vivienda que estamos haciendo con el ministro Ferraresi y con el ministro Bauer, vuelven las bibliotecas en cada una de esas casas. Esto tiene que ver también con la articulación del Ministerio de Educación con otros ministerios. Por supuesto, ¿no? Para nosotros eso es un punto central. Y algo, vos me preguntabas cómo logramos que trasciendan las políticas públicas. Yo no tengo la respuesta, pero tengo una intuición, ¿no?, que creo que tenemos que lograr, lo más importante, que cada una de estas políticas sean defendidas por la sociedad, que la sociedad se apropie de esa transformación. Por eso nosotros en esta Ley de Justicia Educativa sumamos un componente, una comisión bicameral de seguimiento, no solo de las instancias de inversión, sino también de los cumplimientos de cada una de los objetivos que estén reflejados en esas leyes, para que sea un escándalo nacional el día que un gobierno ajusta la inversión educativa. Claro, y que salgamos todos. Que salgamos todos. Bueno, una última pregunta y un pedido. A ver, ¿cuál es la relación o qué lugar tiene en este ministerio los sindicatos? ¿Los sindicatos son convocados solo para paritarias o les parece importante que también participen de otros diálogos? Participan de todos los diálogos. Yo tengo una mirada que cualquier transformación de nuestro sistema educativo ingresa al aula de la mano de los maestros y las maestras. No quiere decir que no tenemos a veces debates tensos,
fogosos. Fogosos, pero eso nos permite encontrar las mejores respuestas. La decisión final siempre es del Estado. Siempre es del Estado. Pero el diálogo es lo que nos permite encontrar el mejor camino. Inclusive, ¿no?, la ley que institucionaliza el funcionamiento del Consejo Federal establece que al menos 2 veces al año los sindicatos deben ser convocados a las reuniones del Consejo Federal. En mi gestión han estado en el 100% de las reuniones. ¿No? Cada una de las instancias que constituimos para transitar la realidad de la pandemia en lo sanitario y en lo pedagógico están los sindicatos. Por ejemplo, en la comisión, en el Consejo para el Regreso a la Presencialidad, que está UNESCO, UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, los representantes del Ministerio de Salud, están los sindicatos. No hemos firmado 7 paritarias. Nosotros inclusive como mensaje fuimos el primer sector del trabajo que firmamos una paritaria regulando las condiciones de trabajo en el marco de la pandemia. Y ese convenio, ¿no?, esa paritaria que firmamos, fue el reflejo claro de lo que fue luego la ley de teletrabajo que se aprobó en el Congreso. ¿Y por qué lo hicimos? Porque para nosotros era un reconocimiento a la trascendencia y el esfuerzo de nuestros maestros y maestras, que merecía, que necesitaba una respuesta por parte del Estado. Y quiero decir que no fue fácil construir los consensos con las provincias, pero yo lo tomé como un desafío personal y lo logramos y lo trabajamos con cada uno de los actores del sistema educativo, así que para nosotros es central esa dimensión, debatir, discutir, pelear si hace falta, pero encontrar caminos en común. Una conclusión a partir de una de las últimas intervenciones suyas es qué importante es formar a los docentes para que confíen en las posibilidades de aprendizaje de niños y adolescentes de todos los sectores sociales. El próximo sábado es el Día del Maestro, o llamémoslo mejor, de las maestras y los maestros. Como se llama nuestra Biblioteca Nacional. ¿Cómo se llama? Se llamaba Biblioteca Nacional del Maestro. Antes. Y hoy se llama Biblioteca Nacional de la Maestra y el Maestro. Claro. Porque aparte todos sabemos, y si me permitís, sí, si nosotros tenemos que agradecer como sociedad es el compromiso de las mujeres argentinas. ¿Por qué? Y que también merece una profunda reflexión como sociedad. En 9 de cada 10 hogares, el acompañamiento educativo estuvo en cabeza de una mujer. Por más que estábamos frente a medidas de restricción de circulación y varón y mujer estaban en su hogar, ¿no? Lo que también hay que trabajar para reconfigurar todo lo relacionado a las tareas de cuidado y a las responsabilidades en el hogar. Pero además, 8 de cada 10 docentes son mujeres. Entonces, todo el desafío de transitar y garantizar el derecho a la educación en el marco de la pandemia tuvo en las mujeres argentinas un compromiso extraordinario que, por supuesto, merece una reflexión para cambiar esa situación que vivimos. Bien, su mensaje entonces para este Día de los Maestros y las Maestras. Mi mensaje es de reconocimiento y de agradecimiento al compromiso que han transitado a lo largo de todo este tiempo tan excepcional, de tanto dolor y de tanta angustia. Y el compromiso de nuestro gobierno, de nuestro presidente, de nuestra gestión educativa, de priorizar la escuela, de priorizar la educación, de construir a partir del diálogo con ellos la agenda de una escuela que tenga todas las herramientas para la recuperación de la Argentina, para la ruptura de las desigualdades. Si algo nos tiene que avergonzar como argentinos es la desigualdad en la que habitamos, que no podemos naturalizar esas situaciones, que nos tenemos que rebelar frente a esas situaciones con el despliegue de todas las políticas públicas necesarias. No hay soluciones mágicas, pero lo imperdonable es que no estemos dando todos los días, con aciertos, con equivocaciones, los pasos que consideramos necesarios para ir mejorando nuestra escuela. Y yo creo que en un momento donde quizás es una oportunidad porque se habla tanto de la educación, no necesariamente quizás en el foco que hay que poner el debate, ¿no? Porque presencialidad sí, presencialidad no, presencialidad queremos todos, ¿no? Es un debate falaz en ese sentido. El tema es en qué condiciones. En qué condiciones, pero como todos hoy hablan de la trascendencia de la educación, bienvenidos las que la descubrieron a partir de la pandemia, construyamos los consensos, ¿no? Prioricemos la
la respuesta que tiene que tener nuestra escuela. Pepe Mujica, cuando asume como presidente, dice: mi primera prioridad es la educación, mi segunda prioridad es la educación, mi tercera prioridad es la educación. Eso quiere decir que hay otras políticas que no son tan prioritarias como la educación. Y la prioridad se ve en la energía que le ponen los gobiernos, en los consensos que se transitan en un país federal como el nuestro, pero también en la prioridad de la inversión educativa, ¿no? Y por eso hoy nosotros podemos mirar al rostro a cada maestro, a cada maestra, a cada familia, diciéndole cómo hemos aumentado el presupuesto educativo en el 2021, que es el aumento interanual más importante de nuestra historia, porque venimos también del proceso de ajuste educativo más marcado. No es una meta, es tan solo un primer paso, cómo eso mismo se va a reflejar en el presupuesto 2022, cómo arriban nuestras computadoras, cómo estamos construyendo escuelas, cómo mejoramos el salario y las condiciones de trabajo de nuestros maestros, cómo priorizamos la formación de nuestros maestros, cada uno de esos aspectos que son centrales para una escuela transformadora. Ese aumento de presupuesto sin duda es fácilmente observable por toda la comunidad educativa, ¿no? Gracias, ministro. No, muchas gracias, Mirta. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.